Estamos en vivo. Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Club de Revistas de los Servicios de Reumatología de la Universidad CES y la Universidad Pontificia Bolivariana. El día de hoy, como es costumbre, vamos a discutir algún artículo que sea de particular interés para los grupos de reumatología, especialmente de los servicios de capilaroscopia. El día de hoy nos acompaña el doctor Sebastián Herrera. El doctor Sebastián Herrera es médico reumatólogo, trabaja en la Clínica Las Américas, trabaja en Armédica y en su consulta particular y es miembro del grupo que realizó las recomendaciones para lupus. También nos acompaña el doctor Carlos Jaime Velázquez Franco. El doctor Carlos Jaime Velázquez es médico reumatólogo de la Clínica Universitaria Bolivariana y es el jefe del programa de reumatología de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Nos acompañan los fellows del Servicio de Reumatología, los acompaña el fellow de materno fetal y nos acompañan diversos amigos y compañeros que siempre están con nosotros. El día de hoy la doctora Diana Varela va a ser la que va a estar encargada de la presentación. Doctora Diana, tiene usted el micrófono, bienvenida. Muchas gracias, profe. El artículo que vamos a discutir hoy es de patrón capilaroscópico en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Entonces, pues a manera de introducción, el lupus es una enfermedad autoinmune multifactorial que produce una gran variedad de autoanticuerpos y que estos causan una reacción y una activación en la cascada del complemento. Hay varias manifestaciones clínicas del lupus, entre estas se incluye el fenómeno de Raynaud, el compromiso cutáneo, la artritis, el compromiso cardíaco, neurológico, vasculitis, hematológico, vasculitis periungular y un compromiso renal. La presencia de estos anticuerpos y de estos complejos inmunes circulantes pueden causar inflamación y daño de las células endoteliales, que esto va a llevar a una disfunción orgánica múltiple y es parte, pues, a grandes rasgos de la fisiopatología importante del lupus. El pliegue ungular es la parte que cubre la raíz de la uña que permite evaluar la microcirculación. Recientemente esto ha estado, pues, o ha llamado más la atención en los últimos estudios, dado que es un procedimiento que es no invasivo, que es reproducible, que es fácil, pues, el acceso, aunque pues en ciertas partes del mundo, aquí en Medellín tenemos el servicio de capilaroscopio de la Clínica Universitaria Bolivariana, y estos cambios microvasculares pueden ocurrir en las primeras etapas de la enfermedad. También hace parte de etapas tempranas de ciertas enfermedades que van a ayudar a una detección temprana y van a ayudar a un diagnóstico temprano para poder intervenir en el transcurso de la enfermedad. El fenómeno de Raynaud es el signo más temprano de la esclerosis sistémica. Los anticuerpos y los cambios en la capilaroscopia es una herramienta, pues, muy valiosa para detectar el fenómeno de Raynaud y poder diferenciarlo entre un fenómeno de Raynaud primario y un fenómeno de Raynaud secundario. Y estos cambios en esclerosis sistémica han venido siendo también estudiados en los últimos años. Ya en el 2013, la ACR y el EULAR incluyen esta capilaroscopia como criterio diagnóstico en la esclerosis sistémica y que también puede ayudar a monitorear la enfermedad y a predecir el daño orgánico en el desarrollo de esta. Por ejemplo, puede ayudar a predecir el riesgo de hipertensión pulmonar en los pacientes con esclerosis sistémica. También se puede correlacionar con la actividad de la enfermedad y es fundamental, como les decía, para diferenciar o para ese estudio del fenómeno de Raynaud. Recordemos que en un fenómeno de Raynaud primario, la capilaroscopia no presenta cambios en esa vasculatura. También se han documentado cambios capilaroscópicos en lupus, en Sjögren, en enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, en miopatías inflamatorias y otras enfermedades autoinmunes. Sin embargo, en estas patologías es un poco más limitado el conocimiento. Entonces, el objetivo de este estudio era valorar los cambios capilaroscópicos en pacientes con lupus, principalmente con Raynaud,
y hacer esa correlación entre los cambios de la capilaroscopia, los anticuerpos y la actividad de la enfermedad. De ahí algo más que quieran anotar. Janita, sí, varias cosas. Hay una cosa que es muy interesante cuando uno se vuelve a los criterios de lupus, y los primeros criterios de lupus que salieron fueron en el 71, que generalmente derivaban de cohortes de pacientes de centros de referencia. Curiosamente, el fenómeno de Raynaud estaba en esos criterios, pero posteriormente los criterios del 82, que fueron los de TAN y después modificados por Hochberg en el 97, cuando hicieron el análisis de los criterios se dieron cuenta que había algunas manifestaciones, como la alopecia y como el fenómeno de Raynaud, que no aportaban mucho. Llama la atención porque este cambio histórico se debió más a que eran cohortes que comparaban con esclerosis y con dermatomiositis. Entonces, al ser que esclerosis, pues, al comparar con esclerosis y dermatomiositis, evidentemente como fenómeno de Raynaud confundía mucho, pero inicialmente, en un principio, se tenía en cuenta el componente vasculopático. Ok, súper interesante. Bueno, entonces para entrar en los métodos del estudio fue un total de 85 pacientes, de los cuales 9 eran hombres y 76 mujeres. La mediana de edad fue de 31 años, tenía un rango entre 15 y 58 años y tenían un diagnóstico relativamente reciente, los pacientes que eran admitidos. Se incluyeron pacientes entre mayo del 2016 y mayo del 2018. Se utilizaron los criterios de ACR EULAR y los criterios de exclusión fueron tener un síndrome de superposición, tener embarazo, tabaquismo y algún factor que no permitiera desarrollar bien la capilaroscopia, como tener un lecho ungular que no permita ver bien los capilares, tener más de 4 dedos con gangrena o daño. El SLEDAI, con un total de 105 puntos, lo dividieron entonces entre los que tenían inactivo entre 0 y 11 puntos y los que tuvieran enfermedad activa mayores a 12 puntos. ¿Y usted qué opina de eso? ¿Del SLEDAI? Sí, señora. Pues a mí me hubiera gustado ver qué eran los principales que puntuaban ellos como actividad. Sebas, ¿tú qué opinas de esa clasificación arbitraria del SLEDAI que dice que eh, enfermedad activa mayor de 12 puntos en el SLEDAI? Pues dependiendo. Lo que dijo Diana, enfermedad activa mayor de 12 puntos es enfermedad activa, activa, activa. O sea, yo no creo. Para uno decir que va a depender de una capilaroscopia para evaluar la actividad de enfermedad en un paciente que tiene que tener más de 12 puntos, es un paciente que está muy enfermo. A uno le hubiera gustado más que hubieran utilizado otros cortes o que los hubieran estratificado. Menos de 4, 4 a 12 y más de 12, porque es que más de 12 puntos, eso generalmente se clasifica como enfermedad moderada grave. Entonces tienes una gran cantidad de pacientes por debajo de eso que, aún excluyendo hipocomplementemia y anti-DNA, pueden tener actividad importante, más teniendo en cuenta la sobrerepresentación que tienen algunos órganos y la ausencia de otros. Anemia hemolítica no está tracto gastrointestinal, entonces me parece que es un corte bien alto. Profe Calajaino, usted en su experiencia en la ronda, ¿qué tan pues, con los pacientes? Porque es que a mí me parece que hay un error ahí, porque es que ellos dicen, no, es que tienen 105 puntos, pero usted los pacientes que ve que se le da más o menos tienen cuando llegan hospitalizados enfermos o qué paciente esperaría usted que tuviera una SLEDAI de 12. Sí, en general es muy difícil lograr, pues ese es un rango muy amplio. Uno, pues yo tal vez le da más alto que he visto, es alrededor de 18 o 20, y está esa expensa sobre todo de nefritis, artritis y los marcadores serológicos, porque sobre todo los que más puntúan, que son los neurológicos del SLEDAI, en general los pacientes tienen unas manifestaciones como diferentes. Ese tipo de manifestaciones del SLEDAI no son las neuropsiquiátricas que uno ve como usualmente en la clínica. Entonces me parece que lo otro es que uno sí es de acuerdo con Sebastián en que hay que dar rangos entre actividad leve, moderada y grave, pero cualquier punto les le da y usted ya estaría activo, sino que a medida que usted va aumentando los puntos, uno clasifica es la gravedad de la enfermedad, pero no la actividad. Entonces le da y siempre será un marcador imperfecto muchas veces de actividad lúpica.
Listo. Ellos hablan de que escogieron 12 puntos como el punto de corte entre baja y alta actividad, o que ellos tenían entre los pacientes reclutados entre 1 y 24 puntos, entonces escogieron la mitad de la puntuación. Este protocolo fue aprobado entonces por el Comité de Ética del hospital y los pacientes requerían entonces tener las manos limpias, estar en un cuarto entre 20 a 25 grados por 15 a 20 minutos. Se hicieron las capilaroscopias en el cuarto y quinto dedo, y se colocaba aceite pues para mejorar la calidad de la imagen. El brazo lo colocaron a nivel del corazón y se tomó al menos una foto por cada dedo. ¿Y usted qué opina de eso? No sé por qué colocaron solo cuarto y quinto si en general hacemos del 2 al quinto. El profe Carlos Jaime, ¿qué opina de esos dedos? O si él tuviera que escoger unos dedos que tuviera muy poquitos dedos para escoger, ¿cuáles escogería y cuántas fotos escogería? Y si él cree que la sensibilidad y especificidad de una foto por cada dedo en 4 dedos es igual al examen de 4 dedos por mano con 4 fotos por dedo. Sí, de acuerdo. Yo creo que se sale pues del estándar que hacemos, si hacemos de la biocapilaroscopia, que tiene que ser 4 fotos por dedo y que en general uno tiene que evaluar pues todos los dedos, excluyendo el pulgar de ambas manos, porque hemos encontrado pues que en el último dedo de la mano derecha, ahí está el megacapilar que estábamos buscando. Entonces, eso es importante de escoger sería el dedo medio de la mano, sería como el que en estudios recientes ha demostrado que uno puede encontrar un poco más, pero si puede mirar el dedo medio y el anular de la mano, sería pues el que daría más cambios. Pero los métodos de este estudio se salen del estándar normal de capilaroscopio. Exacto, el protocolo de Bolivariana se hace del segundo al quinto dedo con 4 fotos por cada dedo. Bueno, entonces ellos describieron la densidad capilar, el número de capilares por milímetro, el área avascular, que habla de una pérdida de más de 2 capilares consecutivos, si había presencia o no de capilares tortuosos, si había capilares dilatados entre 20 y 50 micrómetros, si habían megacapilares definidos como mayores a 50, si habían neocapilares, agregación eritrocitaria y si habían hemorragias pericapilares. Los patrones fueron definidos como normales, no específicos y patrón de escleroderma. Y de acuerdo a los criterios 2013, ACR y Euler, el patrón de escleroderma era definido con capilares dilatados, pérdida de capilar con o sin hemorragias pericapilares. Pero hay un problema que esa clasificación me queda muy duro porque dicen capilares, pues megacapilares, que es realmente lo que dicen, y nuevamente es el problema con la terminología. Ellos hablan al principio de capilares dilatados o megacapilares, que hablan de capilares en larges capilares o capilares aumentados de tamaño, y o pérdida de capilares, pero es que usted puede tener pérdida de capilares, pero si usted no, salvo que usted tenga una pérdida de capilar franca con menos de 3 capilares, es muy difícil hacer el diagnóstico de un patrón de esclerosis sistémica. Entonces, yo creo que ahí se presta, es un poquito laxa esa definición. No sé el profe Carlos Jaime qué opine. Totalmente de acuerdo. Es muy diferente y no siguen como la evolución cronológica, pues, o por lo menos uno puede poner un patrón temporal en los cambios vasculopáticos, pues, que se ve en capilaroscopia, no, 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 no. Es muy una definición que no es precisa. En cuanto al análisis estadístico, las variables categóricas fueron expresadas como frecuencia y porcentaje, variables cuantitativas por mediana y desviación estándar. Las comparaciones en los subgrupos se hizo por medio de chi cuadrado y los análisis se hicieron a 2 colas 0.05. Es un análisis muy descriptivo. Cuanto a los resultados, entonces los pacientes tenían de enfermedad, de diagnóstico, más o menos entre 3 meses a 10 años.
Varios síntomas estaban relacionados con el lupus que fueron detectados en el momento de reclutamiento de los pacientes. Entonces, el reino estaba en el 31.8% de los pacientes, compromiso cutáneo en el 38%, artritis 22.4%, cardíaco 7.1%, neurológico 9.4%, vasculitis 10.6%, hematológico 25.9% y compromiso renal 57.6%. En cuanto a la presencia de anticuerpos, anti-DNA positivo lo tenía el 88% de los pacientes, SMIT estaba positivo en el 63.5% de los pacientes y la hipocomplementemia estaba presente en el 57.6% de los pacientes. En cuanto a actividad o no, la enfermedad estaba inactiva, es decir, con menos de 12 puntos del LEDAI, como ellos lo definieron, en el 67% de los pacientes, y activa en 32.9%. Bueno, hasta ahí. Teniendo en cuenta que ese activa es muy activo. Sí. O sea, esa corte estaba medio embaladita. Sí, yo creo que si ahí hubieran puesto en vez de activo y no activo como actividad grave y no actividad grave, se vería mejor y no, uno no les daría tanto palo con esa definición, pero es una corte muy enferma. Bueno, los hallazgos de capilaroscopia, ellos encontraron patrón normal en el 15.3% de los pacientes, que esto correspondía a 13 pacientes, no específico, estaba en 64 de los 85 pacientes, que esto correspondía al 75.3%, y el patrón de escleroderma estaba presente en 8 pacientes de los 85, que eso era el 9.4%. Aquí en la tabla 1, entonces vemos cómo lo divide entre los pacientes de alta actividad y baja actividad y los hallazgos de capilaroscopia. Si vemos la P, no había diferencia excepto en hemorragias, donde había una mayor presencia de hemorragias en los pacientes que tenían alta actividad de la enfermedad. Yo tengo una pregunta, Diana, dos preguntas. La primera, ¿qué es agregación eritrocitaria? Pues ellos no lo definieron bien, pero pues correlacionándolo con lo que hacemos nosotros, es más como un flujo lento. Porque ese es el problema, por ejemplo, ese término, agregación eritrocitaria, eso no tiene claro qué es uno, porque puede ser una hemorragia. Entonces, uno en teoría debería, si va a usar términos, dejarlos tan claros que sean interpretables para todos. Y la otra cosa es, ¿usted qué opina de esos 5 pacientes que tenían megacapilares? Pues es que esos 5 pacientes tenían una alta actividad de la enfermedad y ellos, pues vamos a ver en la medida de los resultados, que son los que se llevan como toda la atención. Me parece pues muy raro ver en un lupus un megacapilar. O sea, lo primero que usted quisiera saber es que no hayan sido unas esclerosis, ¿no? Sí, o que tuvieran una enfermedad mixta o algún, pues sí, más una esclerosis sistémica, porque megacapilares en lupus es muy extraño. No sé, el profe Sebastián, el profe Carlos, ¿qué opina? Yo creo que las definiciones, sí, no es claro como la distorsión de la distribución, anomalías, es un término pues absolutamente grande. Entonces, sí, pues digamos que cuando uno ve megacapilares es que no sean pacientes, bien sea de esclerosis sistémica o lo que uno arbitrariamente llama pues como esclerolupus, pues que de pronto sean pacientes que tengan ese fenotipo, pero que realmente sean realmente pacientes con esclerosis sistémica. Uh-huh.
Sebas, ¿tú te ibas a decir algo? No, no, por el momento nada Ok, más que agregar. No, no es el reporte usual de capilaroscopia al que yo estoy acostumbrado de la clínica bolivariana. gracias, gracias. Nenita, sigue tranquilo. Bueno, acá colocan algunas fotos donde pueden ver microhemorragias y aquí ven un megacapilar. Cuando hicieron la comparación entre los pacientes que tenían fenómeno de Raynaud y los que no, tenía fenómeno de Raynaud un total de 27 pacientes y estaba ausente en 58 pacientes. Vemos que los pacientes con fenómeno de Raynaud, 5 de 27 tenían megacapilares y 3 de 58 tenían megacapilares a pesar de no tener fenómeno de Raynaud, sin una diferencia estadísticamente significativa entre estos grupos. Vemos que la prevalencia total de dilatación en los pacientes fue de 37.6%, megacapilares y zonas avasculares tenían eh, la misma distribución, un 5.9%, y hemorragias estaban presentes en el 36.5%. Cuando uno mira si había diferencia entre esos pacientes, pensando en que unos tuvieran más o diferencia en anticuerpos, ellos tenían, realmente no había una diferencia entre los que tenían anti-DNA positivo o no. Esto se vio en un patrón normal en un 14.7%, no específico en 77.3% y escleroderma en 8%, que fueron 6 pacientes. Smith también tenía una distribución similar. En escleroderma, pues el patrón de escleroderma estaba en el 9.26%, que eran 5 pacientes. Y en hipocomplementemia, en el patrón de escleroderma estaba en el 12.2%, que eran 6 pacientes. Entonces era el mismo número de pacientes que tenían una baja prevalencia de esos anticuerpos. No sé si eran los mismos anticuerpos o no. Pues los mismos pacientes o no, perdón. En cuanto a los pacientes que estaban activos o inactivos, entonces, como les decía, no había una diferencia estadísticamente significativa entre ellos. De los anticuerpos, ¿les llamó a ustedes algo la atención? Si no me equivoco, yo no vi RNPs por ninguna parte y RNP hubiera sido interesante conocerlo, pues no lo tengo en la Sí, cabeza. no, solo dijeron anti-DNA, Smith e hipocomplementemia, no más. Que siendo el principal diagnóstico diferencial una enfermedad mixta que incluso se puede codificar como lupus porque no tiene un código específico, es importante. Ujú. Bueno, y en cuanto, pues eso fue el total de los resultados para ellos y ya pasamos a la discusión. Entonces, para ellos, pues el patrón más prevalente en lupus fue el no específico, luego el patrón normal y por último el patrón de escleroderma. Las hemorragias era lo que más estaba asociado a la presencia de actividad del lupus o pues con una SLEDAI mayor a 12. Las dilataciones estaban presentes en pacientes que tenían, pues en mayor prevalencia, pacientes que tenían fenómeno de Raynaud. Y esto habla pues que el endotelio es un blanco importante de inflamación en las enfermedades autoinmunes. Entre los pacientes que tenían anti-DNA positivo o negativo, Smith positivo o negativo, el patrón de capilaroscopia fue muy similar. La actividad lúpica también pues era muy similar entre los diferentes patrones. Los pacientes que tenían lupus y Raynaud tenían una mayor probabilidad de función orgánica y, y que hay que recordar que en los niños puede haber una mayor hipertensión pulmonar en los que tienen fenómeno de Raynaud.
no había como nada más. En los niños y en términos generales en las personas no niñas, pues en los adultos también, porque el fenómeno de Raynaud tiende a asociarse a la presencia de un RNP positivo. Ujú. Cuando el RNP está positivo, los pacientes tienen el fenotipo esclerodermiforme, el fenómeno de Raynaud pueden hacer hipertensión pulmonar, haciendo la salvedad que cuando usted mide el RNP y el SMIT, cuando el RNP están y el SMIT están en el mismo título, realmente es más SMIT que RNP. Pero evidentemente lo que dice el doctor Sebastián, en este subgrupo de pacientes, el tener un RNP para poder hacernos una idea de el puntaje de ese anticuerpo hubiera sido fundamental. Y posiblemente el resultado hubiera enriquecido mucho la discusión del artículo. Sí, exacto. Pues es un artículo que deja pues preguntas por encontrar megacapilares en lupus que no las vamos a poder resolver con por los métodos del artículo porque pues nos faltan muchos datos para eso y que pues realmente no cambia mucho la conducta. Digamos que ahí, Janita, yo quisiera decir un par de cosas, y es que lo primero es que usted no está seguro que ese sea el verdadero perfil capilaroscópico de todos los pacientes, por lo que ya dijo el doctor Carlos Jaime. Y es que usted dice que un paciente es indeterminado hasta que en un dedo encuentra un megacapilar y cambia todo. Entonces, usted dice, sí, pues en una foto de un dedo, de 4 dedos, 4 fotos, de pronto, pero la pregunta es cuánto cambia la sensibilidad y especificidad para detectar si usted hubiera hecho 4 fotos. Entonces, usted realmente no sabe ahí, pues ahí toca poner como ponen en las películas, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Eso primero. Lo segundo es que usted tiene problemas porque le faltó el anticuerpo más importante, que es el SMIT. Eso a veces uno no puede demonizar a la persona porque es lo que hay, pues a veces le dicen a uno es que no uno toma en la práctica clínica, entonces no hay nada que hacer. Pero sí, definitivamente hubiera sido muy importante. Y adicionalmente a eso, esas definiciones arbitrarias, por eso es que usted tiene que usar las definiciones que ha usado todo el mundo. Usted no puede cambiar, pues, y yo creo que la experiencia de Sebas cuando estoy haciendo los criterios de lupus es que le dicen a uno trate de usar definiciones que utilice todo el mundo, porque si no, lo que usted nos diga no sabemos cómo lo vamos a comparar después. Entonces, uno se pregunta, y la otra cosa es que finalmente hay varios aspectos que afectan la medición capilaroscópica. Entonces usted dice, lupus puede tener vasculitis y puede tener vasculopatía. Entonces, la que realmente da los cambios capilaroscópicos son las vasculopatías, que es el daño vascular inflamatorio, que se asocia más al RNP. Entonces, usted detecta vasculopatía. No todos los subtipos de lupus tienen vasculopatía. Hay unos lupus que son muy vasculopáticos que tienden a ser esclerodermiformes, pero usted tiene otro tipo de situaciones que pueden afectar su reporte capilaroscópico sin ni siquiera hacer el lupus, como lo es, por ejemplo, la presencia de esteroides que pueden aumentar la visibilidad del plexo venoso por atrofia cutánea, o como lo es, por ejemplo, el síndrome antiofilipio que puede hacer capilares un poquito más tortuosos o incluso puede hacer hemorragias que son las manifestaciones típicas. Entonces, el gran problema acá es que les faltó más información y pues, lo intentaron sacar de una manera muy resumida, pero lo que uno termina diciendo, o por lo menos la conclusión que uno dice es alteraciones inespecíficas, que es lo que uno sospecha, pero cualquier otra cosa, es cualquier parecido con la realidad, pareciera ser mera coincidencia. No sé los propios qué opinan. Sí, es que el problema es que uno puede estar también de pronto hasta un síndrome de superposición, entonces uno no sabe esos pacientes, esos 6 pacientes que señalan si realmente puedan tener ambas enfermedades, entonces ahí le queda a uno bastante la duda, de acuerdo a lo del RNP, pues que era fundamental, y esto lo que reitera es que el lupus es una enfermedad muy heterogénea, o sea, yo pues, creo que es muy claro que hay subtipos de lupus, hay fenotipos clínicos, hay fenotipos serológicos, y aquí era fundamental mirar o si hay una superposición con esclerosis sistémica o si eran de esos pues, pacientes con lupus RNP positivo vasculopático. Sebas, ¿tú qué opinas? Que hay que hacer énfasis que todos podemos tener alguna idea de hacer capilaroscopia con la formación que tenemos, pero que definitivamente hay unos grupos que se dedican a hacer capilaroscopia y que conocen el tejemaneje y las particularidades, y uno puede hacer algo muy burdo, pero cuando ya uno necesita un diagnóstico, cuando ya uno va a hacer un estudio, tiene que ser con las personas que tengan experiencia y que sepan muy bien dónde están paradas,
porque este estudio, hubiera sido un estudio muy interesante porque es una buena cantidad de pacientes cuando uno está hablando de lupus, pero se hubiera enriquecido mucho con todos los comentarios que ustedes están haciendo. Entonces es como hacer la fuerza de esos grupos de capilaroscopia que están establecidos. Hay que aprender de ellos y sobre todo hay que saber que hay unas experticias que las personas van obteniendo que no todos las tenemos. Entonces a mí realmente no es que me aporte mucho el estudio, pero es por esos comentarios que ustedes han hecho, por esas limitaciones que tienen, que no todos los reumatólogos lo saben, porque no todos nos formamos en capilaroscopia. Yo no me formé en capilaroscopia, por eso es lo que yo digo. O sea, puede que uno esté muy mal acostumbrado porque yo ya me acostumbré a los reportes de un grupo que está establecido. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Yo creo que es necesario, una cosa es interpretarlo a nivel pues, usuario ocasional y otra cosa es ya cuando uno lo va a hacer completo. Nuevamente, como le digo, yo creo que uno aquí aprende de los estudios buenos y de los malos. La crítica de los estudios no se hace pues con fines destructivos, sino pues para hacer un análisis claro de cómo se debe hacer un estudio y cómo no se debe hacer para aprender de eso. Yo creo que podemos concluir ahí. El estudio pues era conciso, tenía unos datos muy puntuales. A la doctora Diana le agradecemos mucho su presentación y el esfuerzo que realizó en la preparación del artículo, al doctor Sebastián y al doctor Carlos Jaime por sus opiniones, a los asistentes por acompañarlos y yo creo que no sé si los doctores tengan algún comentario final antes de que cerremos el club. Yo creería que en lupus eritematoso sistémico está mucho por descubrir en la parte capilaroscópica. Creo que estamos lejos de tener patrones capilaroscópicos en lupus eritematoso sistémico. Creo que podemos hacer ciertas correlaciones clínicas, pero hay que tratar de homogeneizar las definiciones para uno poderse aproximar a un patrón y tratar de correlacionarlo con actividad lúpica. Muy bien, yo creo que sí, yo creo que eso es lo interesante, que tenemos mucho tema por cubrir. Entonces yo creo que ya con esto podemos terminar el club de revistas. Los esperamos el próximo miércoles por otro tema y no nos queda más que decirles gracias totales. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Hasta luego. Feliz noche.